semana pasada, más que una introducción, fue un panorama general de todo el libro. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 1 y 2, que el mismo autor del libro lo muestra como una introducción a lo que se va a ver en todo el libro. Entonces vamos a iniciar. El nombre que le ponía a esta clase es Miedo y Negligencia. ¿Por qué razón? Porque precisamente esos fueron los dos detonantes que hicieron que Israel no tomara por completo la tierra prometida e hiciera lo que Dios les había dicho que debían hacer al entrar a la tierra prometida. Como lo vimos la semana pasada, el libro de Jueces nos va a hablar del completo fracaso de Israel en cuanto a el poder conquistar toda la tierra de Canaán. Dios cumplió con entregarles la tierra. Ahora ellos tenían que finiquitar la situación. Ellos lo único que tenían que hacer era finiquitar la situación y era tomar la tierra. Quisiera que nos devolviéramos un poco en el tiempo, en el libro de Números, cuando esa actitud de los 10 espías enojó tanto al Señor que hizo que ellos duraran vagando en el desierto 40 años. Es importante tener en cuenta que solo 2 personas tuvieron una actitud diferente, tuvieron un espíritu diferente. Esas personas fueron Josué y Caleb. Y por esa razón ellos pudieron entrar a la tierra prometida, ellos y sus familias. ¿Ok? Y cuando hablo de ellos, hablo de esa generación de padres, ¿no? Porque es que la mayoría de padres, la mayoría de personas que salieron ya siendo adultas de Egipto, no lograron entrar a la tierra prometida. Y este fenómeno se suscita, pues, por la incredulidad de ellos. Ese punto va a ser clave el día de hoy, porque va a manifestarse en Israel otra clase de incredulidad. No una incredulidad donde se dude que Dios les entrega la buena tierra porque Dios finalmente cumplió. Están en Canaán, les entregó la tierra. Sino que hay, y se vuelven tan claves estos dos elementos del miedo y de la negligencia. Porque yo quiero que estemos haciendo lo mismo que hicimos durante todo el recorrido que hemos hecho desde el Éxodo, que hablábamos de que el habitar el pueblo de la nación de Israel en Egipto era como una especie de lo que vive la persona cuando está esclavizado al pecado. Y luego hablábamos que el Éxodo era la liberación del creyente del pecado. Y luego hablábamos de que entrar a la tierra prometida era ese descanso en el Señor, ese llegar a puerto seguro, es nuestro cielo que estamos esperando, ¿cierto? Pero también la tierra prometida tipifica precisamente como su nombre lo indica, significa que Dios es bueno y Dios cumple las promesas. Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso respecto a nosotros, por ejemplo, una aplicación que se le puede dar a que el Señor cumple las promesas, es que el Señor no promete salvar, sino que efectivamente salva, efectivamente restaura, efectivamente regenera, efectivamente da el Espíritu Santo para que la persona pueda vivir de ahí en adelante para la gloria de Dios. Pero existe un fenómeno, mis hermanos, al interior de personas creyentes. Y es el fenómeno que a veces como que sorprende tanto a las personas. A veces personas negando este fenómeno empiezan a enseñar herejías. Pero al interior de la iglesia existe una verdad, y es que el creyente que ha nacido de nuevo, por eso se llama creyente, por eso se llama hijo de Dios, el creyente, si descuida, si es negligente en su dependencia de Dios, si es seducido nuevamente por su antigua naturaleza, su vieja naturaleza, puede caer en pecado. Y el creyente va a caer en pecado no porque el Espíritu Santo no actúe en él, no porque el Espíritu Santo no viva en él. Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios no habla de que el Espíritu Santo se va del creyente cuando el creyente peca, sino que el Espíritu Santo se entristece, acá me está diciendo Elisa, se contrista. Y yo les he hablado a ustedes, no sé si en este escenario académico desde el púlpito, pero lo menciono, es diferente ser llenos del Espíritu Santo, que es algo que sucede cuando la persona nace de nuevo. Y otra cosa es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa que le entregamos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo.
y con las disciplinas espirituales como lo son la oración, como lo son el mortificar el pecado, es decir, cerrar todas las puertas que pueden llevarnos a pecar, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el congregarse, el participar de los medios de gracia, como es la cena, o bautizarse. Todo este tipo de cosas nos llevan a vivir una vida para Dios, porque son medios de gracia. Pero de pronto puede suceder que alguien que verdaderamente haya nacido en que el Señor cumplió la promesa de salvarle, puede que llegue a ser negligente con esa salvación tan grande y la descuide. Y aunque nosotros no creemos que la salvación se pueda perder, sí se puede descuidar. Y podemos ver terribles situaciones donde el creyente pueda estar permitiendo cosas en su vida que sean altamente pecaminosas. Y el Señor va a disciplinar esas situaciones. Y el Señor va a tratar esas situaciones. De no hacerlo el Señor, y esto es delicadísimo, quiero que presten atención con esto. Si el Señor no llegase a disciplinar esa situación en el supuesto creyente que peca, sino que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas, y ese creyente no soluciona esa situación, y ya no es que tenga un episodio de pecado, sino que vive ya una vida de pecado. Y el Señor no lo corrige, no entra a corregirlo. Eso sencillamente estará demostrando que ese supuesto creyente nunca fue creyente. No fue hijo de Dios, por lo tanto es un bastardo. Y por esa razón el Señor no lo disciplina, sino que llegará un momento donde lo va a juzgar. Y esos dos términos es importante que los tengamos en cuenta. Porque como Dios se manifiesta en el pecado de un incrédulo, lo juzga. Pero ¿cómo se manifiesta en la vida de un creyente cuando el creyente peca? En disciplina. Es diferente cómo Dios actúa en un incrédulo a un creyente. Al creyente no lo juzga, porque el creyente ya fue juzgado en Cristo. Lo vas a disciplinar. Y a través de la disciplina lo va a llevar a que reconozca su pecado, a que lo abandone y a que siga creciendo en el camino de la santidad. Pero en el caso del incrédulo, que pueden haber casos donde al interior de la iglesia haya gente que dice ser creyente, pero no es creyente, sino incrédulos. Si siguen viviendo y siguen practicando el pecado de manera oculta, estando en la iglesia, y Dios no se manifiesta al respecto, sencillamente esa persona está acumulando ira para el día de la ira. Miren eso tan delicado que es. Entonces, mis hermanos, es importante que de alguna manera hagamos un paralelo con lo que vamos a hablar el día de hoy, con esa realidad espiritual en el creyente. Es importantísimo que la tengamos en cuenta. Porque vamos a ver cómo por un lado el Señor cumple y les entrega la tierra prometida. Pero por otro lado vamos a ver el completo fracaso de Israel al tomar toda la tierra que Dios le ha entregado. Nosotros ya dejamos claro la semana pasada que los jueces eran líderes regionales que a la vez de ser políticos también tenían una fuerza militar. Era un jefe tribal. No estamos hablando de que un juez gobernara sobre todas las tribus de Israel. No, ellos juzgaban, defendían a una o dos tribus de Israel, pero no era un gobierno general, sino era un gobierno tribal, para que lo tengamos en cuenta. Y también hemos mencionado que lamentablemente el libro de Jueces es una historia trágica, perturbadora y violenta, donde nos muestra el libro que Israel, la nación santa del Señor, se volvió cananea. Ayer yo daba una clase que se las envié también a ustedes porque en su momento cuando estábamos en seminario de teología sistemática no pudimos ver esas clases. Les enviaba la clase de el perfecto rey, Jesús como el perfecto rey. Pero para hablarle a la clase de Jesús como el perfecto rey tuve que hablarles de todos los reyes que hubo en el Antiguo Testamento. Desde el primer rey que fue Saúl hasta Sedequías, que fue el último rey de Judá. Hablaba de la división del reino del norte, del reino del sur. Y viendo los pecados que cometen estos reyes, podemos ver que esos reyes tenían un comportamiento pagano, un comportamiento pecaminoso en muchos casos. O sea, fueron la minoría los que temieron a Dios y sirvieron a Dios y fueron obedientes siguiendo el ejemplo de David. Pero también aún el mismo David, mis hermanos, siendo el mejor rey de Israel,
siendo el dulce cantor de Israel. En oportunidades cayó en desobediencia, en adulterio, conspiración y asesinato. El mejor rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Imagínense. Entonces el Antiguo Testamento se termina con una expectativa de que se necesita un rey justo, un rey que sí haga las cosas perfectamente bien, que es Cristo. Pues mis hermanos, esa agonía, esa zozobra de gobernantes justos se empieza a ver desde el libro de Jueces. Porque como lo hemos mencionado, en el libro de Jueces vamos a ver hombres que Dios levanta y les da una autoridad, les da una unción para poder proteger al pueblo, que es una de las labores del juez, y que también ustedes, si ven en la clase que les digo, verán que era una de las labores del rey, proteger a la nación, proteger al pueblo de Dios. Pues en el caso de los jueces, mis hermanos, lo mencionábamos la semana pasada, con unas vidas terribles, con unas vidas que, hombre, no son ejemplares, pero que el Señor echa mano de ello en su gracia y en su misericordia, porque no hay nada más bueno. Y no quiere decir que el Señor no pueda operar sin necesidad de un medio, de manera inmediata. Claro que lo puede hacer. Pero es que Él quiere que las personas tengan un recordatorio de que Él va a poner en su gracia común gente que los gobierne. Pues esa labor comienza de manera muy modesta con los jueces. Pero lamentablemente en el libro de Jueces lo que vamos a ver son cosas terribles. El día de hoy vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2. Entremos a ver lo que nos muestra las escrituras del capítulo 1. En el capítulo 1 nos van a mencionar los hechos de Judá y de Simeón, la justa recompensa de Adoni-Besec, que fue el que tomó un territorio. También vamos a ver la toma de Jerusalén y de Hebrón. Vamos a ver cómo Otoniel, que se convierte en el primer juez que hay en esta época de jueces, conquista Debir y recibió a Axa, hija de Caleb, como su mujer. También vamos a ver algunos hechos de la tribu de Benjamín y la conquista de José y de las otras tribus. Entonces, eso es lo que vamos a ver en términos generales si ustedes leen el capítulo 1. Pero yo, como estoy haciendo un panorama con ustedes del libro, no voy a ir verso por verso. Aquí desde el primer capítulo vamos a ver algo, y es la negligencia que hubo por parte de la nación de Israel para tomar la tierra en los términos que el Señor les había dicho. Jueces capítulo 1, 28 dice: cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Y eso fue un terrible error, porque el cananeo no renunció a sus prácticas. De hecho, acá no se está hablando de las condiciones de paz de las que se habla en Deuteronomio. En Deuteronomio se hablaba de que sí iban a haber condiciones de paz, ellos tenían que renunciar a todas las prácticas paganas que hacían. Esta gente sencillamente siguió viviendo tranquilamente donde vivían, porque no recibieron ningún ataque por parte de Israel, ni tampoco ningún intento de hacer paz. Entonces, estas personas no iban a claudicar en su cultura altamente idolátrica e inmoral. Tenemos entonces por un lado a un pueblo santo para Dios, que es Israel, pero por otro lado vemos a vecinos que tienen, que finalmente los terminarán contaminando. Esa es la tragedia precisamente del libro de Jueces, que la negligencia del pueblo les va a pasar factura y les va más adelante a traer muchos problemas. Ese es el punto, mis hermanos, del día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a meditar el día de hoy? Vamos a meditar cómo Israel falla precisamente en la expulsión de los cananeos. Los capítulos 1 y 2 de este libro de los Jueces nos dan una introducción a la época que precisamente lleva ese nombre, la época de los jueces. Se hace mención de 9 de las 12 tribus y su fracaso al no ganar una victoria completa en expulsar a sus enemigos. Las 3 tribus no mencionadas son Rubén, Isaacar y Gad. Y llegamos también a la conclusión que ellos también fracasaron. Cada tribu se enfrentó a un enemigo particular. La nación entera nunca combatió con un solo enemigo en especial. Y la debilidad de las tribus se reveló primero en el versículo 3, del capítulo 1, donde Judá le pidió a Simeón que le ayudara
en su situación local, a tomar ya, poder ir en contra de sus enemigos. Entonces, desde ahí vamos a partir el día de hoy. Vamos a partir desde ese versículo donde precisamente se le habla a una tribu, le habla a otra de que por favor los acompañe en su conquista. Dice Josué capítulo 1, desde el verso 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo iré también contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Mis hermanos, las debilidades de las tribus se revelan con esa palabra que puse en amarillito, subirán. Preguntaron al Señor lo que debían hacer. Eso está bien, esa dependencia, ese preguntar, ese estar siempre atentos al consejo de Dios. Ahora, ¿quién subirá por ellos contra los cananeos? Yo quiero que nosotros tengamos en cuenta algo. Josué, antes de morir, él ha salido con todo el ejército de Israel a pelear y han vencido a 60 y pico de reyes, acuérdense. Y esas fueron batallas que fueron batallas generales. Pero luego cuando se le otorga una tierra en particular a cada una de las tribus de Israel, cada una de las 12 tribus de Israel tenían que hacer frente a esos enemigos como tribu. Como tribu tenían que salir y pelear. Y esto era así, ¿por qué? Porque eso iba a demostrar dependencia de Dios. Que su apoyo no era un apoyo en sus otros hermanos, sino que su apoyo era en Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién de los hijos de Israel? Y el Señor dice, Judá. ¿Por qué Judá? Hermanos, nosotros no podemos perder de vista que Judá se va a volver protagonista más adelante. Porque de Judá es que se van a levantar los reyes de Israel. Judá entonces tenía que mostrar berraquera. Judá tenía que mostrar iniciativa. Judá tenía que mostrar, esa tribu tenía que mostrar entrega y confianza en Dios. Así como se le había otorgado el sacerdocio a Leví, y Leví tenía una característica importante y particular como tribu, también se le había entregado el reino a Judá. Acuérdese de la profecía que da Jacob, ya siendo Israel en Egipto, que le profetiza a cada uno de sus 12 hijos, y cuando le profetiza a Judá le dice, el cetro te ha sido entregado a ti, y Judá reinará hasta que venga sobre ella Silo, es decir, de Judá saldrá rey tras rey tras rey, hasta que venga el Mesías. Entonces debía mostrar Judá cierta berraquera. Los cananeos estaban bien atrincherados en la tierra. Debido a que los israelitas no lograron expulsarlos, ellos se convirtieron, los cananeos, en una espina clavada en el costado de los israelitas. Y se constituyeron en sí mismos un pesar y un dolor permanente para Israel. Tanto que este fenómeno se presentó no solamente en el tiempo de los jueces, sino que también en los reinos de Saúl y David vamos a ver cómo, por ejemplo, los filisteos son un fastidio, y un fastidio constante. ¿Por qué? Porque en su momento, y estoy acá hablando solamente de uno de esas tribus que tenían que ser eliminadas. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que por esa razón tenía que mostrar no solo iniciativa, sino berraquera Judá. ¿Pero qué vemos? Los cananeos en su mayor parte estaban en la tierra que había sido adjudicada a Judá y a su hermano inseparable Simeón. Era el principal enemigo. Ahora, a primera vista, esta circunstancia parecería ser muy buena, una colaboración entre Judá y Simeón, y lo fue en su momento. Pero esa necesidad de Judá de depender de Simeón indicó debilidad, falta de confianza y temor. Pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos, cuando debían ser ellos mismos, con la ayuda de Dios, los que los expulsaran, estaba diciendo mucho. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos,
es que así como los cananeos se dieron cuenta que venían con el respaldo de Dios, por ejemplo, Jericó se orinó del miedo cuando los vio y por eso no pudo hacer nada. También los cananeos ahora, en este momento, 40, 50 años después, se están dando cuenta que ellos tienen miedo. Ahora, el resultado es que los cananeos no fueron completamente expulsados. Esa es la consecuencia. No fueron completamente expulsados de aquella tierra. Y las consecuencias van a ser dramáticas, mis hermanos. Entonces, miren qué tan importante. Desde el primer capítulo se está mostrando el proceder de Israel y las consecuencias que esto está trayendo. Jueces, capítulo 1, desde el 5 al 7 dice, estoy saltándome algunos versos porque yo no estoy predicándoles de manera expositiva, estoy hablándoles más bien de manera panorámica y general. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adoni-Besec huyó. Y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas, las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén donde murió. Adoni-Besec era uno de esos reyes precisamente de Canaán. Y, o sea, la justicia divina, ¿no? A él le hicieron lo que él le había hecho a 60 reyes, que fue lo de cortarle los pulgares. Ahora, lo tremendo del asunto es que al parecer este hombre tenía la costumbre de dejar vivas a las personas y sencillamente en ese estado de humillación. Pero mis hermanos, aún en ese estado de humillación, si los cananeos no renunciaban a su religión pagana, altamente inmoral y altamente idolátrica, se convertirían en un peligro. Escúchenme, en un peligro. Los versículos del 5 al 7 nos hablan de la derrota del cananeo y del fereceo. Nos hablan de la captura de Adonisec. Nos hablan cómo ha reconocido que a él le hicieron como él hizo con 70 reyes. Y así le ha pagado Dios. Uno creería entonces que después de este primer paso de victoria, que pues tuvo Judá, los hombres de Judá tendrían la confianza de que Dios les entregaría la heredad que les había ya dado. Porque es que el punto acá, mis hermanos, es que ya Dios les había dicho, esta tierra es de ustedes. Dios no es hombre para mentir, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te ha dicho algo, Él lo es porque es así. Entonces, esta victoria debió haberles dado la fe para poder hacerlo con toda, pero lamentablemente no fue así. Las inseguridades siguieron brotando y con ellas fueron evidentes la falta de confianza en Dios, no solo para el pueblo, sino para los mismos cananeos. Dice el texto desde el verso 8 hasta el 15 lo siguiente. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Esto es interesante. Jerusalén era una tierra pagana, era una tierra que era parte de la tierra de Canaán. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces nosotros pensamos que Jerusalén fue una ciudad que fundó, no, o sea, ellos tuvieron que tomarla de los cananeos. Y esa ciudad de Jerusalén se convierte más adelante en la ciudad de David, se conoce así. Se le llama Sión también. Es importante tener esto en cuenta. Entonces, combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev, en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Cesaia, a Ahía y a Talmaí. De allí fue a los que habitaban en Debir. Esa ciudad es muy importante, quiero que presten atención. De allí fue a los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare Kiriat Sefer y la tomara, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cesas, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba y la persuadió pidiendo
que le dijera a su padre que le diera un campo, pero también que le diera agua. Ella entonces respondió, concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y dice la escritura que entonces su padre le da fuentes de arriba y fuentes de abajo. La ciudad de Debir, miren, escúchenme bien, esto es interesante que les prestemos atención. La ciudad de Debir era el centro cultural de los cananeos. Era conocida como la ciudad de los libros. Quizás estaba allí la biblioteca. Los israelitas primero tomaron la región montañosa, las colinas al pie de la montaña que quedaban entre la región montañosa y la costa. Fueron la escena de guerra continua entre Israel y los cananeos. Y cuando los cananeos, cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, estaban entonces sujetos a la influencia de las tentaciones de la región cananea que ellos se negaron a conquistar. Era una religión degradante la que ellos practicaban. Y muchas veces a los israelitas se les olvidó el pacto con Dios en el monte Sinaí y cayeron ante la idolatría y la apostasía por no haber derrotado a estos pueblos. Entonces, sí, esto es muy triste, es desafortunado. Pero no solo eso, mis hermanos. Uno puede leer lo que les acabo de leer, abuelo de pájaro, y de pronto no vemos nada allí. Pero nosotros tenemos que conectar esto con algo que va a suceder en el futuro, y es que en el futuro Otoniel se va a convertir en el primer juez de Israel. Hemos hablado que estas personas eran llamadas por Dios. Escúchenme bien, llamadas por Dios. Pero Caleb y algunos soldados de la tribu de Judá atacaron la ciudad de Hebrón y tuvieron éxito al tomarla. Y ahorita les sigo hablando de Otoniel. De Hebrón subieron contra los habitantes de Debir, esa ciudad que le digo que se llama la ciudad de los libros. A quien quiera que tomase esta ciudad le fue prometida una recompensa. Otoniel fue escogido como juez luego de él haberse propuesto como que el que tome Debir, yo le doy a mi hija, dice Caleb. Y levantó la mano Otoniel y dijo, no, yo voy de una. Y Otoniel efectivamente va, toma la ciudad y se le da por esposa a la hija de Caleb. Lo tremendo del asunto es que Otoniel más adelante fue escogido como juez debido a su parentesco con Caleb. Y tenemos aquí el primer caso de nepotismo al interior de la Biblia. Es decir, del poder ejercido por miembros de una misma familia. El nepotismo se volvió una práctica común en aquel entonces. Y mis hermanos, es diferente el nepotismo aquí a cómo se heredaba, por ejemplo, el reino en la época de los reyes. Porque ustedes se han dado cuenta, siempre los reyes han cedido su reinado cuando el rey muere y lo sucede ¿quién? Su hijo. Eso no tiene nada que ver con nepotismo. Así ha sido establecido la monarquía. En todo país y en todo reino se ha establecido de esta manera. Pero aquí estamos hablando de personas que iban a tener un gobierno local, que no son reyes, son jueces, nombrados por el Señor. Y vemos que al elegir al primer juez, y obviamente se vio el respaldo de Dios en la vida de Josué, pero aquí el punto al que queremos hablar, en la vida de Otoniel, perdón. Pero aquí a lo que queremos hablar es que, ¿qué los llevó a tomar esas decisiones? La cercanía. Caleb era un hombre prominente y muy conocido. Otoniel era el yerno de Caleb. Si Otoniel hubiese sido un fulano más, que no se hubiera relacionado, emparentado con Caleb, nunca habría llegado a ser juez. O sea, ese es el punto. Alguien diría, pero ¿tú cómo sabes eso? Sí, es verdad, no lo sé. No lo sé. Pero lo tremendo del asunto es que uno, cuando es cristiano, no solamente tiene que ser, sino que tiene que parecer. Y es muy tenaz cuando se da un mensaje de que las personas que tienen altos privilegios al interior de la iglesia, por ejemplo, pongámoslo en esta época, son los hijos del pastor. Y las mismas oportunidades que tienen los hijos del pastor no las tienen los hijos de otras personas. Eso es nepotismo. Eso es nepotismo. Y eso no se puede presentar al interior de la iglesia, ni tampoco al interior del pueblo de Dios. Pero como estamos en el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía, a Caleb le pareció bien, a Otoniel le pareció bien, y bueno. Muchos hoy en día
tienen puestos prominentes, no por su habilidad o capacidad, sino debido a ciertos parentescos o circunstancias. Y se termina perdiendo esto de la meritocracia, ¿no? De que las personas más adecuadas sean las que ejerzan ciertos lugares o ciertas labores. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos más adelante, mis hermanos, y ahora vamos a estar terminando el capítulo 1 y quiero que consideremos algunas situaciones. Consideremos ahora las victorias incompletas de Benjamín y de Manasés. 9 de las 12 tribus que son mencionadas en este capítulo se citan con relación al fracaso. Y hemos considerado ya las tribus de Judá y de Simeón, que tampoco fue diferente. Ahora vamos a ver a las de Benjamín y Manasés. El fracaso es algo que persistió en cada tribu. Miren lo que dice Jueces en el capítulo 1. Hasta ahora estamos comenzando. Verso 21. Pero, por eso pongo en amarillo, pero el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron. Esto es increíble. Los hijos de Benjamín y el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta ahora. Eso quiere decir que hasta el día en que fue escrito el libro de los jueces, que al parecer el libro de los jueces fue escrito ya sea por Samuel o por otro de los profetas, fueron los profetas los que escribieron el libro de jueces, algunos de los profetas. Hasta ese día en que fue escrito el libro, seguían los jebuseos fastidiando a los israelitas. Esto es increíble, mis hermanos, y por pura negligencia. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero sigamos leyendo el texto y para que nos sigamos asombrando. O sea, con la única tarea de seguirnos asombrando ante esta situación. Jueces 1 del 27 al 30 dice: tampoco Manasés expulsó a los de Betsaín, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tacnac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que viven en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Kiriot, ni a los que habitaban en Nadal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Esto es muy triste, mis hermanos. Si se dan cuenta, así sucesivamente, tribu tras tribu fracasaron de la misma manera. Y pensar solo en el hecho de que Dios les había entregado la tierra, cuando uno suma esos dos elementos, sencillamente se está hablando de negligencia y de miedo. Se está hablando de esas situaciones. Ellos solo tenían que tomarla, pero de alguna manera la fe que tuvieron en antaño no la tenían en este momento. Y esto es importante que nosotros como hijos de Dios lo entendamos, mis hermanos. Nosotros no cultivamos una vida espiritual, sino cultivamos una vida con Dios. Si no tenemos una vida de comunión con Dios, la fe que tuvimos ayer no la vamos a tener hoy. Hay muchos creyentes que sienten que su fe tiene alas y cuando vienen las adversidades y los momentos difíciles se llenan precisamente de temor y de negligencia. Si el creyente pierde su batalla en contra del pecado, no es porque no pueda. He hablado con muchas personas que me dicen, es que no puedo dejar de hacer esto. Entonces, si no puedes dejarlo de hacer, significa que no eres un creyente. Pero si eres un creyente y habita el Espíritu Santo dentro de ti, tú puedes decirle no al pecado, porque Dios no nos ha puesto una tentación que no sea mayor, que no sea humana, sino que fiel es Dios que juntamente con la tentación nos dará la salida. Nadie ha sido tentado más allá de lo que pueda resistir. Fiel es Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta, mis hermanos. Es una contradicción que el Señor les haya entregado la tierra y ellos les han dicho, no, es que no pude, me quedó grande. ¿Por qué? Por temor y negligencia. Sin embargo, parece que ninguna tribu fue capaz de tomar posesión total de toda la tierra que Dios les había entregado. Y solo vamos en el capítulo 1, mis hermanos, imagínense. Capítulo 2. En el capítulo 2 sucede algo extraordinario, como para que no queden dudas. Dice así desde el verso 1. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, de Gilgal a Boquín, y dijo,
Yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres, cuando les dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de la tierra. Acuérdense eso, lo hicieron tributarios. Una clase de concertación de alianza. Con tal que no hagáis pacto con los habitantes de la tierra cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses les serán a ustedes por tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿a quién le habló el ángel de Jehová esto? A todas las 12 tribus de Israel. El pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Miren la bobadita de lo que acaba de suceder. Se les acaba de aparecer una teofanía de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, en una teofanía. Entonces es increíble. Y lo que les dice es que les lanza una disciplina. Les dice, ustedes van a tener que vivir las consecuencias de su negligencia y de su miedo. Del verso 1 al 16 del capítulo 2, resumiendo el contenido del capítulo, vamos a ver al ángel de Jehová reprochándole al pueblo su desobediencia. También se destaca la perversidad de esta nueva generación, así como el furor y la misericordia de Dios que actúan. Actúa en el Señor su ira, pero también actúa su misericordia, su juicio y su misericordia. Y los cananeos fueron dejados en la tierra para probar a Israel. El capítulo 2 es un informe sobre la triste condición del pueblo, la cual requirió que se levantaran los jueces para libertarlos. ¿Por qué se vuelven pertinentes los jueces? Por esto que acaba de decir. Miren, hasta este momento, hasta el capítulo 2, no hay jueces. Y tampoco ha habido así como un choque directo entre los cananeos que se quedaron en la tierra y los que no quisieron conquistarla, que son los israelitas. Pero luego de que se pronuncia el ángel de Jehová y les dice las consecuencias de su negligencia, de su desobediencia, de sus temores, de ahí en adelante viene que se levantan, se sublevan a aquellos que Dios les había entregado, mis hermanos. Esto es lo tremendo. Dios se los había entregado en bandeja de plata y no quisieron atenderlos y hacer caso al Señor. No quisieron erradicar el culto extraño. Listo, el Señor dijo, entonces no se van a ir de aquí. Y así sucedió. No se fueron. Y antes se enaltecieron y empezaban a hacerle guerra a Israel. Y es porque se levantan a hacerle guerras a Israel, un poco de naciones paganas, de naciones cananeas, que el Señor levanta a los jueces para que cada uno de estos jueces acabe con los enemigos del pueblo. Este capítulo entonces es una ilustración de todo el libro y la filosofía de Dios en la historia humana. Las palabras, escúchenme bien para que más o menos ustedes tengan en cuenta esto. Las palabras para juez, juicio y juzgado se emplean 22 veces en este capítulo. Las palabras lo malo aparecen 14 veces. El pueblo hizo lo malo y Dios se levantó, dice Jueces desde el 11 hasta el 16 del capítulo 2. El pueblo hizo lo malo porque no obedeció a Dios, verso 2 y 17. No obedeció porque no creyó a Dios, según el verso 20. Y también se menciona desde el verso 11 al 16 el ciclo histórico que el pueblo siguió y que se ve una y otra vez. Y es ese ciclo, escúchenme bien, pecaminoso. Es ese ciclo terrible de sucesos que quiero que los mencionemos el día de hoy. Lo tremendo del asunto es que el ángel del Señor, que creemos que es Cristo preencarnado, se le aparece a ellos visualmente. Podía ser percibido por los sentidos humanos. Aún esto era necesario como testimonio para el pueblo. Aunque él siempre había suplido las necesidades de Israel, ellos no habían obedecido su voz. Eso es lo triste, eso es lo desafortunado. Dios había sido fiel a su pacto, pero Israel no había sido fiel para con Dios. Hermanos, nosotros que llevamos este estudio, nosotros no hemos llegado a Jueces de manera accidental.
hemos llegado a Jueces de manera así espontánea. Hemos leído desde Génesis la Biblia y hemos visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Si el Señor abrió la boca y les dijo, la tierra es de ustedes, la tierra era de ellos. Por eso quiero resaltar este texto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Qué bueno hubiese sido que el ángel de Jehová que se le presentó a Josué, escúchenme bien, ese ángel de Jehová se le presentó a Josué y lo vimos en los primeros capítulos de Josué, como el ángel de Jehová se le presenta y le hace entender a Josué, no es que yo esté de tu lado, sino que tú estás de mi lado. Y por ser ustedes el pueblo de Dios, el respaldo será absoluto. No duden en tomar la tierra. Ese fue el carácter de Israel mientras estuvo vivo Josué. Un carácter de pa'lante. Le hacemos con toda y el resultado que fue 60 y pico de reyes vencidos. Maravilloso. Pero al morir Josué, sucede algo. Es que el pueblo se amilana, empieza a temer y empieza a ser negligente. Se fresqueó, se tranquilizó. Y el ángel de Jehová, que acampaba alrededor de los que le temen y los defiende, ahora está parado y está lanzando un acto de disciplina de Dios sobre el pueblo, diciéndoles, no les quitaré a los cananeos. De hecho, los cananeos serán una espina, un azote todo el tiempo. Si yo no los levanto, jueces, ustedes no serán librados de ellos. Es lo que vamos a ver, cómo jueces defienden al pueblo de enemigos particulares de entre los cananeos. Y como lo decía, este fue el principio del ciclo histórico de Israel, en el cual repetía una y otra vez el fastidioso recorrido de los siguientes eventos, que se los voy a mencionar aquí, pero que ya la semana pasada se los mostré a través de una gráfica. Se los voy a mostrar a través de una gráfica. El pueblo en un momento dado abandonaba a Dios. Por su caída en pecado, venía el enemigo y los atacaba. Y al atacarlos, eran esclavizados por ese enemigo. El pueblo arrepentido clamaba a Dios y el Señor les enviaba jueces para liberarlos y los restauraba. Por un tiempo seguían siendo obedientes a Dios, pero, acá tengo que decir el pero. Y el pero lo reservo para la gráfica. El pueblo pecaba. Consecuencia del pecado, el Señor enviaba la opresión. El pueblo se arrepentía y se volvía a Dios y por eso el Señor levantaba un paladín, un juez, y por esa razón el pueblo volvía a descansar y tener paz. Pero al estar en esa paz, otra vez volvían a fijarse en los ídolos, otra vez volvían a caer en la inmoralidad y en las costumbres de los cananeos y nuevamente volvían desde su pecado a ser oprimidos por el pueblo, nuevamente se arrepentían, nuevamente el Señor enviaba liberación y nuevamente venía paz. Lo que les explicaba semanas atrás era que cada vez que volvían a caer, caían más bajo. Por eso se habla de una espiral descendente, porque ellos cada vez la embarraban más, más y más. Y es lo que vamos a ver en futuras clases, donde vamos a ver yo creo que vamos a ver un par de jueces, los más representativos, como el bueno, el no tan bueno y el pésimo. Eso es lo que vamos a ver. El bueno, el no tan bueno y el pésimo. Son los que vamos a ver. Vamos a hacer una elección de cuáles vamos a hacer y igual voy a hacer un resumen de todos, pero nos vamos a centrar en tres historias para que veamos ese descenso, esa decadencia en la que entró el pueblo. Al punto de que definitivamente se volvió necesario que viniera un rey que trajera orden. Pero bueno, eso hace parte ya de los libros de Samuel. Eso es lo que tendríamos hoy para hablar. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Jueces. ¿Qué podemos rescatar de esto que hemos visto hoy, mis hermanos? Nosotros como creyentes no nos podemos burlar de Dios. Nosotros, los creyentes, no vivimos en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros sí tenemos un rey sobre nuestras vidas. Es nuestro Señor Jesucristo y por eso vivimos una vida sujetada a Él. Este espiral descendente no se puede ver en un creyente.
O sea, no puede ser parte de un creyente. De hecho, lo que hablan los libros de los apóstoles es que el creyente debe ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esto se refiere a que cada vez debemos apuntar a ser más como Cristo. Sí, no lo lograremos en esta vida, pero el camino está allí y debemos hacerlo. La gente nos está observando, está viendo el crecimiento en nuestro carácter. Y por esa razón, eso volverá pertinente o no que aún otras personas se conviertan al evangelio. Por eso estos ejemplos semejantes de desobediencia, donde hay temor, donde hay negligencia, donde hay una decadencia, eso no se puede presentar al interior de la iglesia de Dios. El libro de los jueces es un libro que para nada es un ejemplo positivo para nosotros. Sí es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y está allí no para que podamos excusarnos y decir, no, es que uno de los jueces que vamos a tomar como ejemplo va a ser Sansón. No es que Sansón hizo y deshizo y finalmente se salvó y aparecen los héroes de la fe. Mis hermanos, Sansón nunca gozó de la presencia permanente del Espíritu Santo, que ahora sí gozan los creyentes después de Pentecostés. En estas personas el Espíritu Santo iba y venía, que también vamos a hablar de eso en próximas clases. Y por esa razón, mis hermanos, el carácter de ellos no era un carácter pulido, y muchos de ellos su guerra contra el pecado la perdieron. Nosotros estamos disfrutando de una revelación progresiva completa, una revelación completa, de una obra consumada como es la del Señor Jesucristo. Ellos esperaban una promesa. Nosotros tenemos una obra consumada del Señor Jesucristo. Y además de eso, por la obra de Cristo ha venido el Espíritu Santo para habitar de manera permanente en el creyente. Nosotros no podemos excusarnos en semejantes ejemplos tan terribles como para decir que es que yo no puedo abandonar tal práctica o tal otra. Sería muy terrible, mis hermanos, que como creyentes, habiendo el Señor declarado libertad sobre el pecado, sigamos viviendo en esclavitud. Una de dos. O esa persona no es verdadero creyente, o está descuidando los medios de gracia y está contristando al Espíritu Santo.